lanzamiento del Observatorio del Bicentenario. A continuación, invitamos al licenciado Francisco Aquice, quien, cuenta con una maestría en turismo y hotelería. Además, es gerente de Amaritur, director de la ONG AC Guadalupe, fue presidente de la Garavit Oyapaví, decano fundador del Colegio de Licenciados en Turismo y expresidente de la Cámara Hotelera y actual presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puertos. Para sus palabras, adelante. Muchas gracias, una cordial bienvenida a todos. Es un grato placer a la Cámara de Comercio y Producción de Puno tener a Milton Borges, Paola Bustamante, a Chile Gómez, Marisa Mendoza, a un auditorio tan selecto porque ya sabes, cuando queremos volar nos reunimos para que tenemos afinidades. Y qué bueno que esté Walter Adubín y los que nos acompañan. Hermanos, para mí es un reto placer de representar a la Cámara de Comercio, especialmente porque yo soy nativo de la comunidad de Aguaya, de Mañazo. Tengo un emprendimiento rural en la comunidad de Lupina Chico. Estoy aprendiendo a conocer mucho más el concepto de comunidades, de compartir a través de la convivencia que tengo con la comunidad. Hemos desarrollado la zona sur de Castillo, de Lechón, de Lupina, y hoy estamos trabajando en la zona de Soca, de Villa Soca también. En ese entender la Cámara de Comercio y Producción de Puno con el equipo al que pertenece. Y tenemos estas actividades, tenemos este retos y oportunidades. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos y que esta reunión sea para sacar ilustre a ese grandioso pasado cultural que tiene Puno, porque aquí se desarrolló, aquí fue donde nació el imperio, con el momento más grande que tuvo como Huayna, como que nosotros lo conocemos Caluyo, Pucará, Tiwanaco. En Bolivia lo conocen como Tiwanaco 1, Tiwanaco 2, Tiwanaco 3, porque al final somos el mismo proceso cultural, donde se domesticó el chuño primero, luego la papa, la quinoa, donde tenemos hoy los premios mundiales como el café, y son años consecutivos de café más delicioso del mundo, donde los granos andinos son productos exportables y donde alimentan al mundo, y donde a través del conocimiento grande de la astronomía y el manejo del agua, porque si ustedes observan en torno al altiplano, van a ver andenes, borguados, pochas, y el conocimiento de la astronomía más el manejo del agua ha permitido que Puno, el lago Titicaca, sea como el centro de culto de la época precolombina. En ese sentido, esa grandiosidad hoy se refleja a través del turismo rural comunitario, donde uno puede visitar y encontrar en cada comunidad un anfitrión que nos habla, nos comparte esa evidencia. Y tengo un especial respeto por Walter, por esa fuerza que le puso al grupo al que llamamos de los hermanos de mar, y que esa tradición fuerte en raíces representa a Puno. Somos cohesivos, somos hermanos, y damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan hoy y comparten esta sesión en la que vamos a poder hacer los vuelos juntos y que vamos a ser en el éxito esperado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Francisco Aquice, actual presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno. Este evento es muy importante porque nos permitirá conocer la situación económica y social de nuestra región, más aún teniendo en cuenta las consecuencias que generó la pandemia de la COVID-19, donde muchos empresarios, emprendedores y toda la población se vieron afectados. Sin más preámbulo, veremos videos que nos detallan esta buena iniciativa. El Perú tuvo un importante periodo de crecimiento y reducción de la pobreza.
Sin embargo, la pandemia generó una crisis sanitaria y económica que ha hecho evidente la necesidad de plantear reformas estructurales urgentes. En este contexto, Vidensa Consultores lanzó la iniciativa Propuestas del Bicentenario, basada en la defensa de 5 principios. En esta segunda etapa, Propuestas del Bicentenario considera 8 ejes clave para el desarrollo económico, social y ambiental de las regiones del Perú. En cada uno de estos ejes se hará seguimiento a indicadores prioritarios, se plantearán soluciones técnicas y se continuará con el diálogo y la incidencia de las medidas formuladas. De la mano de un sólido equipo, liderado por 5 profesionales de amplia experiencia en prestigiosas instituciones del sector público y privado. Los invitamos a acompañarnos en esta iniciativa. El Perú lo construimos todos. La mayoría de peruanos de a pie no solemos acceder a información clave sobre la realidad de nuestro propio país. Cifras impactantes como el número de pobres que ha crecido a casi 10 millones de peruanos el último año, o que el 96% de los hogares rurales no cuentan con internet para recibir las clases virtuales. Estos datos del mismo Estado peruano retratan la realidad de una manera certera, pero se encuentran desperdigados en distintos portales, por lo que resulta casi inaccesible para los ciudadanos. En los últimos 30 años, el Estado peruano ha carecido de una capacidad de planificación del desarrollo. Un gobernador regional asume el cargo y no sabe a dónde está ni a dónde quiere ir. Y entonces empiezan a tomar una serie de medidas, todas desarticuladas, que la suma de todas esas medidas no te llevan a ninguna parte. La información se convierte así en una gran brújula para las autoridades, números que muestran cuál es el fruto, bueno o malo, de sus decisiones. Es por esto que Vidensa Consultores decidió poner al servicio de todos los peruanos el Observatorio de Propuestas del Bicentenario, un repositorio de información nunca antes desarrollado en nuestro país, que recopila datos estadísticos de todos los portales del Estado, además de organismos privados, y los ofrece de manera ordenada, amigable y gratuita. Lo que nosotros estamos poniendo a disposición de la ciudadanía es la evidencia pura y dura que nos permita tener un mejor entendimiento de los sectores y de los territorios. El valor agregado en primer lugar del observatorio es que te permite tener en un mismo sistema, ¿sí?, de información diversa que te tocaría buscar en diferentes páginas web o en diferentes espacios, ¿no?, que no necesariamente conversan los unos con los otros. Es poner la información disponible para que la gente esté al tanto de los avances, pero también al tanto de aquellos problemas que no se están afrontando debidamente. Y esta información no solamente está a nivel nacional, sino también a nivel regional. A modo de radar en medio de la tormenta, la información es y será siempre la clave para remontar el vuelo. En un momento crucial para el Perú, en el que nos jugamos el desarrollo de la próxima década, iniciativas como el Observatorio de Propuestas del Bicentenario resultan indispensables para hacer por fin política en serio. Depende de nosotros, los peruanos, usar la información para crecer o seguir siendo pobres en un país rico. Ahora sí, tenemos el honor de presentar al economista Milton Bonhesse, quien se encuentra conectado vía virtual debido a temas de salud, no pudo llegar a la ciudad de Puno. Milton Bonhesse cuenta con un máster en Economía, es licenciado de Economía por la Universidad del Pacífico del Perú, ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ministro de Agricultura y Riego, director ejecutivo de Proinversión, gerente del proyecto en el Water and Sanitation Program del Banco Mundial,
general de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas y experto en desarrollo agrícola de la Comisión Económica CEPAL de las Naciones Unidas. Lo recibimos con calurosos aplausos. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Déjenme empezar, mientras se acomoda la presentación al modo completo, déjenme empezar pidiendo mil disculpas por no poder estar de modo presencial como hubiera querido hacerlo. Básicamente he sido recientemente operado de un desprendimiento de retina y se supone que tenían que haberme dado el alta médica, pero lamentablemente hace un par de días me han negado la posibilidad del médico de viajar. Así que felizmente la tecnología permite estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Hecha esta aclaración, déjenme ya ir de lleno a presentarles, hacer una pequeña presentación al respecto de lo que significa las propuestas del Bicentenario como una propuesta que viene promoviendo Vidensa Consultores en todo el país. Y por otro lado, mostrarle a la luz de esta propuesta del Bicentenario y específicamente de un observatorio del Bicentenario, cómo es el panorama reciente en Puno como región, independientemente del país, es decir, tratando de hacer un zoom en la región Puno para poder extraer algunas lecciones y recomendaciones. Pasamos, por favor. Bueno, como les decía, nosotros como Vidensa, en este caso ya de manera más correcta como el Instituto de Vidensa, nos propusimos el año pasado, antes de las elecciones, contribuir al debate político y técnico del país a partir de una propuesta que se llamó Propuestas del Bicentenario, que era básicamente poner a disposición de todos los sectores de la sociedad propuestas de desarrollo en distintos sectores de la economía. Una vez que hicimos esa propuesta, que las denominamos Propuestas del Bicentenario, sacamos un libro que fue muy difundido y tuvimos muchos debates, vimos en la necesidad de hacer una segunda parte. Y esta segunda parte es la que venimos a presentar acá y viene de la mano de este observatorio del Bicentenario. ¿Y en qué consiste qué es lo que persigue este observatorio? Básicamente tres cosas. Primero, hacer un seguimiento a indicadores de 8 sectores clave del país que hemos identificado. En segundo lugar, a partir de hacer ese seguimiento a la estadística, a la evidencia dura, poder plantear soluciones técnicas a esos problemas identificados y finalmente contribuir a generar diálogo e incidencia justamente a partir de los problemas identificados en el observatorio. Pasamos, por favor. Bueno, todo esto lo hacemos en el marco de algunos principios que nosotros consideramos clave, que consideramos básicos. El primero es la construcción de la institucionalidad. Somos un país con una institucionalidad democrática en general, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, de la legislación, de los niveles subnacionales, en fin, toda la institucionalidad del país es bastante precaria y creo que todos debemos contribuir a fortalecerla. Hemos sido un país acostumbrado a seguir a algunos líderes, seguir a algunas personas con algunas propuestas muy individuales,
pero no nos hemos ocupado, como los países que hoy día son desarrollados, en construir la institucionalidad democrática, que es la que finalmente en el largo plazo la que asegura el crecimiento sostenido y el desarrollo social. Y de la mano con la construcción de la institucionalidad, nosotros también creemos firmemente en que la construcción de confianza es fundamental en el país. Otra de las lecciones que uno saca cuando evalúa los países desarrollados es que el Estado confía en sus ciudadanos, que el Estado confía en la empresa privada, que la empresa privada confía en el Estado, que la empresa confía en la ciudadanía y que la ciudadanía confía en el Estado y empresas. En el Perú, la desconfianza es a todo nivel, es entre el Estado, la empresa, la ciudadanía, el Estado, e incluso entre el Estado nacional desconfía fuertemente del gobierno regional, el gobierno regional desconfía fuertemente del gobierno municipal a nivel provincial, a su vez del distrital, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que construir confianza y nosotros a partir de iniciativas como esta queremos contribuir a construir esa confianza. En tercer lugar, nosotros buscamos también un Estado inclusivo y enfocado en el ciudadano, la eliminación de los privilegios, la eliminación también de la discriminación en todo sentido. Nosotros creemos firmemente en el principio de igualdad ante la ley que bandera que enarboló la Revolución Francesa en el siglo XVIII y que es fundamental para que los países puedan construir un futuro de una mejor manera. El cuarto principio que siempre va a estar atrás de lo que nosotros proponemos es la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. A veces los políticos les encanta hacer cantos de sirena, prometer todo, y hay un pequeño detalle, que siempre existe lo que los economistas llamamos restricción presupuestal, y siempre en economía te obliga a que uno tiene que priorizar entre múltiples alternativas, porque los recursos son por definición escasos, y si no respetamos la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, podemos terminar en episodios como algunos de nuestros vecinos con procesos inflacionarios muy acelerados o procesos hiperinflacionarios como los que vivimos a fines de los 80. Y finalmente somos partidarios de la economía social de mercado, esta economía social de mercado en la que dice que no es suficiente que el mercado funcione, sino que muy de la mano con el principio 3 de Estado inclusivo, en lo que la economía social del mercado lo que propone es que haya una base mínima común a todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos tengamos acceso a ciertos servicios básicos como educación, como salud, como agua, saneamiento de calidad, etcétera, para que recién a partir de ahí podamos nuestras iniciativas ser implementadas a través del mercado en el país. Entonces, quería mencionar estos principios que son fundamentales y a partir de ahí pasamos, por favor, mencionarles que en el observatorio del Bicentenario que vamos a presentar hemos priorizado información en 8 sectores diferentes que van desde la reactivación económica en regiones, es decir, principalmente indicadores. Ustedes van a poder ver en este eje cómo Puno, como región, se está desempeñando respecto de otras regiones a partir de una serie de parámetros que luego ustedes van a poder ver. El segundo es, oye, ¿qué tanto de esta reactivación económica o este comportamiento productivo de mi región tiene que ver con la eficiencia del gasto de mis autoridades locales, regionales, o de la calidad de la gestión pública a nivel nacional?
Este es un eje que nos va a permitir entender qué está pasando, si estamos gastando bien, si estamos gastando mucho, si estamos gastando poco, si los procesos que convocamos nosotros se llevan a cabo en los plazos previstos, o se caen o entran en conflicto. Este es un eje tremendamente importante. Y el tercero es el eje de salud. Y ahora con la pandemia es fundamental. Acá no solamente vamos a ver datos de cómo le ha ido a uno con las herramientas que tiene para enfrentar la pandemia, sino más allá de eso. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el cierre del primer nivel de atención de salud y la salud de la población de la región? Lo que estamos viendo a nivel nacional, por ejemplo, es que enfermedades como el cáncer se han descuidado en los últimos 2 años y ahora nos empieza a pasarlo a la factura porque ya las personas llegan con un estadio muy desarrollado de la enfermedad, y así también con otras no transmisibles como la hipertensión, como la diabetes, entre otras. Este es un indicador que nos va a permitir poner en discusión la salud de la región. Y el cuarto indicador también, educación. Somos un país que tenemos una muy mala calidad de educación, que lamentablemente el debate generalmente se centra solamente en la infraestructura, pero nos olvidamos que la infraestructura, sin maestros adecuados, sin una currícula de calidad, sin unos contenidos importantes, sin uso de tecnologías de educación, etcétera, no generan una educación de calidad. Y acá vamos a poder ver todos esos indicadores para que podamos comparar a Puno con otras regiones vecinas. Las actividades extractivas suele ser polémico, decir minería sí, minería no, pero más allá del debate tenemos que ser conscientes de qué es lo que genera la minería para la región. Por ejemplo, cuántos recursos de canon generan, en qué se gastan esos recursos de canon, terminan beneficiando o no a la población, y creo que esto es un elemento muy importante para la toma de decisiones luego. El sexto eje es el de la agricultura. Uno se caracteriza por tener una agricultura parcelaria con una presencia dominante de latifundios, con mucha fragmentación de la tierra, sobre todo alrededor del lago, y entonces lo que queremos ver es cómo se comporta una agricultura principalmente familiar y muy poca presencia de agricultura empresarial, cómo se comporta y qué resultados logra, por ejemplo, en producción de distintos cultivos, en producción también uno es principalmente una región pecuaria, y ahí vamos a tener toda esa base de evidencia para el análisis de las políticas. El séptimo, lucha contra la pobreza. ¿Cómo nos va con la pobreza? Pero no solamente diagnosticar los resultados y cómo hemos evolucionado, no. Ya les voy adelantando que Puno en la pandemia terminó muy golpeada y tiene una pobreza que supera más de 10 puntos porcentuales a la pobreza promedio del país. Entonces, ¿qué está pasando con los programas sociales? ¿Cómo están llegando? ¿Cómo se está evolucionando? Son indicadores que vamos a encontrar en ese eje. Y finalmente, desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué hacemos para dejarles este país y estas regiones hermosas, nuestros territorios, a las futuras generaciones? Las futuras generaciones van a poder disfrutar de un país con un territorio como nosotros los hemos disfrutado, o se lo estamos dejando degradar. Y ahí vienen temas vinculados a la calidad del agua, al tratamiento de aguas residuales, a la deforestación, a los factores que inciden directamente en empeorar la calidad del aire y de la vida en general. Pasamos, por favor. Y entonces, ustedes toda esta información la van a poder encontrar en el Observatorio del Bicentenario, que hay formas muy fáciles de entrar. La primera es, ustedes tienen acá este código QR,
en donde con su teléfono celular pueden apuntar a este código y esto los lleva a un link directo al observatorio. Pueden ingresar de una manera alternativa, que es escribir la dirección propuestas del bicentenario.pe y luego dentro de propuestas del bicentenario entran con el observatorio, o pueden entrar de una tercera manera, que es agarrar en Google, que todos lo saben, y ponemos observatorio del bicentenario y va a salir ahí en observatorio del bicentenario. Vamos a poder entrar directamente a este mundo maravilloso de los datos, para que sean los datos los que orienten las discusiones de política de desarrollo regional, sobre todo ahora que vienen unas elecciones en las que a veces los candidatos ganan haciendo discursos que se basan no siempre en evidencia, ¿no? Suelen ser posiciones que no tienen un correlato en la evidencia empírica, y creo que va a alimentar mucho la discusión el hecho de tener esta información. Pasamos, por favor. Ahora démosle una miradita un poco más puntual a Puno. ¿Cómo está Puno en esta coyuntura actual en la que hemos salido de una fase cuarentenaria muy estricta de casi 2 años? Pasamos, por favor. Lo primero, decirles que Puno ha sido una de las regiones menos afectadas en términos de muertos por millón en todo el país. Fíjense que a diferencia de Ica, por ejemplo, que tuvo más de 9.000 muertos por millón de habitantes, Puno tuvo casi la tercera parte de eso, poco menos la tercera parte. Y esto de alguna manera se puede inferir que Puno de alguna manera tuvo probablemente una mejor cultura preventiva que otras regiones, y probablemente en Puno también no se dio esa prevalencia de las soluciones mágicas. Recordemos que Ica, curiosamente, fue una región la que más muertos tuvo, que estuvo muy contaminada por estas soluciones de las agüitas de piscina y de las distintos remedios que supuestamente prevenían el COVID. La gente se confiaba mucho. Esta primera lámina nos dice que Puno tuvo un mejor comportamiento frente a la pandemia que otras partes del país. Sin embargo, el segundo dato que también podemos encontrar en el observatorio es que, a pesar de eso, ojo, la pandemia no ha terminado, hemos salido de una tercera ola y hay un riesgo siempre muy alto de enfrentar una cuarta ola o una quinta ola, o que esto ya se vuelva parte de nuestras vidas, y que la mejor forma de enfrentarlo es vacunándonos y tener todas nuestras vacunas al día. Y lo que vemos en el mapa de la derecha es que Puno ahí sí anda un poco retrasado. Puno tiene al 61% de la población vacunada con 2 dosis, y por lo tanto tenemos casi el 40% de la población que todavía no tiene sus 2 dosis completas, y el día que las tengan va a ser más resiliente la población a las futuras olas del COVID. Pasamos, por favor. Y entonces lo que vemos es que, superada esas fases iniciales muy críticas de la crisis del COVID, las economías, todas las economías del mundo, y las del Perú en particular y la de Puno también, todas se vieron muy afectadas, sobre todo en el primer y segundo trimestre del 2020, con tasas de crecimiento bastante importantes. Pero hoy día lo que vemos en el país es que, a nivel agregado, ya hemos recuperado el nivel de actividad que fue previo a la pandemia de 2019, pero sin embargo ahí Puno, fíjense en este cuadro de la derecha, Puno todavía no llega a alcanzar ese nivel de actividad económica prepandemia. Eso quiere decir que Puno
por algunas razones que ustedes conocen mejor que nosotros, todavía no llega a alcanzar el dinamismo económico que por lo menos nos permite estar en el periodo pre-pandemia y para ahí, de ahí en adelante, poder empezar a crecer ya de manera más sostenible. Pasamos, por favor. Y acá también lo que vemos es que junto con esta caída de la actividad económica, todo el país se vio muy afectado porque se perdió el cierre de muchos negocios, lo que llevó a que se perdiera mucho empleo en el país, muchísimo empleo. Pero sin embargo, uno acá en este gráfico lo que permite ver es esa línea roja, es que el desempleo subió de manera importante, pero no se generó tanto desempleo como en otras partes del país. Fíjense que al 2020, mientras que hay 6% de gente desempleada, en el resto del país hay casi 11% de personas desempleadas. Lo que quiere decir es que la actividad económica de Puno ha sido bastante resiliente a la crisis del COVID. Sin embargo, vemos acá en la siguiente lámina que eso se explica también porque Puno tiene muchísimo empleo, pero empleo que se da en condiciones de informalidad. Puno es una de las regiones que tiene la mayor tasa en todo el Perú de empleo informal. Fíjense que la informalidad en Puno es casi el 90% de la actividad económica, mientras que en el país también es altísimo, es 75%, pero Puno está bastante por encima del promedio del país. Y eso, digamos, por un lado tiene la ventaja, la informalidad, de que el empleo se vuelve muy flexible y más resiliente a crisis. Pero en los próximos años, las personas que están trabajando en estas condiciones de informalidad seguramente van a enfrentar una edad de jubilación con muy pocos beneficios, por no decir ninguno. Y ese es un problema que le va a tocar a la población en el futuro. Pasamos, por favor. Y también nos interesa ver cómo la población está viendo afectada su calidad de vida a partir del crecimiento del índice de precios al consumidor. Estamos pasando por una etapa de altísima inflación. La inflación medida en los últimos 12 meses está tanto en Puno como a nivel nacional en el orden del 6%. Esto es el doble de la meta de inflación del Banco Central de Reserva. O sea, estamos con un periodo coyuntural de inflación alta, y que cuando desagregamos, y esto lo van a poder ver cuando se metan al observatorio a conocerlo un poquito más, cuando nos metemos, por ejemplo, a la inflación desagregada por rubros, vamos a encontrar que la inflación de alimentos, por ejemplo, es incluso el doble de ese 6%, está en el orden del 12% en los últimos 12 meses, lo que explica también la incomodidad de la población respecto de los precios en los mercados. Pasamos, por favor. ¿Qué perspectivas hay para el 2022? Pasamos. En términos de crecimiento económico, en general, lo que se viene para los próximos años, para el Perú y para Puno, es de un crecimiento leve, más bien moderado, y ojalá que las condiciones económicas no se deterioren. Estamos desaprovechando un periodo histórico, como los economistas decimos, de viento a favor, con precios internacionales del cobre y de los demás minerales que son extraordinarios y que nos podrían estar dando muchísimo más dinero del que ya nos están dando. Solamente la minería el año pasado generó 20.000 millones de soles más de lo que siempre había generado, que es casi toda la inversión en infraestructura que tiene el Ministerio de Transporte por 2.
Entonces es muchísima plata que podría haberse duplicado si es que estuviéramos con una mejor gestión de inversiones en el país, pero estamos teniendo lo que estamos teniendo. Pasamos, por favor. Y en ese contexto se espera también que el desempleo por lo menos no suba, se estabilice, porque eso es coherente con tasas de crecimiento que están a la par del crecimiento de la población. Y también se espera que en la medida en que el escenario internacional mejore y ojalá que la guerra de Ucrania no se prolongue mucho, entonces vamos a tender a que la tasa de inflación de los últimos 12 meses vaya disminuyendo hasta que converja al 3%, que es la tasa meta del Banco Central de Reserva. Pasamos, por favor. ¿Qué potencial tiene Puno? Tiene mucho potencial, pero en el caso específico de los proyectos mineros, para ponerlo como ejemplo, tienen al 2022 varios proyectos, Pachani, Corani, Matusani, Olachea. Todos esos proyectos son alrededor de 1.500 millones de dólares que si esos proyectos entran en producción rápidamente, podría también generarle más rentas a uno para el desarrollo. En el otro gráfico se ve también cuál es la cartera de proyectos de exploración que también podrían ayudar a que Puno en el mediano plazo ya tenga más proyectos en producción que podrían ayudar a mejorarle la vida a muchos ciudadanos de Puno. Pasamos, por favor. Y bueno, ¿cómo va? Solamente para decirles cómo se están usando los recursos que genera Puno, cuál es el nivel de eficiencia tanto de Puno como del nivel nacional. Y lo que vemos ahí es que en general el gobierno nacional suele gastar mayor cantidad de su presupuesto que los gobiernos nacionales. Y lo que se ve en el gráfico es que donde ha habido más bien un retroceso en la capacidad de gasto, de acuerdo a las cifras del CIAP, ha sido el gobierno regional, que luego de haber estado a la par que el gobierno nacional ejecutando el 80%, ya el año pasado ha ejecutado prácticamente la mitad nada más de lo que tenían presupuestado. En cambio, los gobiernos nacionales, los municipios, han podido mejorar un poco, pero todavía se encuentran por debajo del nivel de ejecución del gobierno nacional. Solamente decirles que la ejecución no solamente es importante que se ejecute la mayor cantidad del presupuesto, sino que también hay que ejecutarlo bien, porque no sirve que yo ejecute toda mi plata, pero que toda esa plata se ejecute mal, al final terminan todos presos, pero la población no se beneficia de esas inversiones. Y pasamos, por favor. Y en todo este contexto, ya con esta lámina termino, ¿qué es lo que podemos, cómo podemos contribuir a partir de la lectura de todos estos indicadores para que uno pueda reactivarse y pueda tener un mayor dinamismo económico? Lo primero es, claro, lo primero no depende de Puno, pero también depende de alguna manera de Puno, pero principalmente del gobierno nacional, que es el gobierno nacional tiene que crear las condiciones de estabilidad y predictibilidad. No podemos seguir jugando a tener tanta inestabilidad política, no puede ser que en 8 meses hayamos tenido 50 cambios de ministros. Eso no le genera ningún bien ni a Puno ni a ninguna de las otras regiones del país. La segunda recomendación es, oye, tenemos proyectos importantes de inversión pública que están durmiendo el sueño de los justos. Acá hemos resaltado los 2 proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el de aguas residuales de Ayaviri,
y el de mejoramiento de servicios de agua y alcantarillado Juliaca. Ambos, en esos dos proyectos nomás hay más de 2.000 millones de soles que pueden ayudar a dinamizar a la región, pero también a mejorar la calidad de vida de la población de Ayaví y de Juliaca. Una tercera consejo, medida para la discusión es que debemos promover la inversión también en servicios en zonas de influencia minera, porque muchas veces la plata que genera la minería no lo ven los ciudadanos que viven en las comunidades campesinas alrededor de la mina. Entonces tenemos que, ¿cómo vamos a decir, oye, promuevan la minería si al final la gente no está sintiendo los beneficios de esa minería? Por lo tanto, es responsabilidad de las autoridades ponerles pues, los servicios básicos, agua, energía, acceso a internet, comunicaciones, para que vean que también los beneficios vienen a los segmentos más pobres del país y más olvidados. Y finalmente, en el caso de Puno es fundamental la agricultura y el turismo, todo el sector agropecuario, toda la producción pecuaria en Puno muy importante, la producción de lana, la producción de leche, carnes, etcétera, es fundamental para su reactivación, y esto tiene que venir también de la mano del turismo. Ya empieza a verse algunos flujos de turistas en Puno, pero todavía estamos lejos de llegar a los niveles prepandemia, ¿no? El lago hay que cuidarlo, bueno, se está desarrollando ya también este proyecto que fue concesionado con inversión hace casi como 3 años, y esperamos que eso pues, pueda avanzar al ritmo necesario para que también un lago que es una de las maravillas naturales del mundo se pueda convertir en un activo turístico de primer nivel y que traiga, ojalá en algún momento, tanta gente como Machu Picchu. Así que muchísimas gracias, esa es mi presentación, y nada, simplemente dejo paso a la moderadora para continuar con las presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Milton Montes. Datos muy importantes que nos brinda sobre la situación de nuestra región Puno para análisis y planteo de propuestas que puedan cambiar esta realidad. No se olviden, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano para que uno de los encargados pueda acercarse. Continuando con el evento, invitamos a la abogada Paola Bustamante, quien tiene máster en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de España y la Universidad de Alcalá de Henares, abogada por la Universidad de San Martín de Porres, Perú. Ha sido secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y viceministra de Prestaciones Sociales de la misma cartera. Cuenta con amplia experiencia en gestión de organizaciones, diseño e implementación de programas, proyectos y políticas públicas. La recibimos con fuertes palmas. Buenas noches, es un gusto estar el día de hoy con ustedes aquí. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, Francisco, gracias por esta alianza importante para hacer la presentación del Observatorio Bicentenario. Agradecerles también a nuestros panelistas que están aquí presentes, a quienes vamos a compartir el día de hoy, y a ustedes que se han tomado el tiempo de venir el día de hoy para conversar. Para nosotros, como bien lo ha dicho Milton, es sumamente importante el presentar el observatorio, el compartir qué información encontramos en los datos, pero mucho más importante también es escucharlos, ¿no? Porque eso es parte del proceso de análisis, el proceso de aportes, de propuestas, el conocer, el escuchar, el poder absolver consultas, pero también escuchar tanto las intervenciones de los panelistas como sus intervenciones a través de cómo ya nuestra moderadora nos ha
señalado. Entonces, sin más, yo voy a continuar con la presentación de los ejes vinculados más a temas de pobreza y de salud, aunque ya Milton algunos datos ha mencionado. Seguimos por favor, dos láminas de contexto nacional que me parece importante compartirlas con ustedes. Lo primero, y ya Milton lo mencionó, a raíz de la pandemia, la pobreza se dispara. Y se dispara en el país y se dispara en Cuba. Sin embargo, es importante reconocer, ¿sí?, que uno estaba haciendo un esfuerzo de reducción de pobreza. En el año 18 hay un revés y sube 4 puntos porcentuales, pero en el 19 tiene una caída de 2 puntos, que es importante. Lamentablemente, a raíz de la pandemia, sube a 43%, son 8 puntos porcentuales de incremento. En el caso del promedio nacional son 9.9 puntos porcentuales, y por lo tanto, en total, tenemos una población en nuestro país casi de 10 millones de peruanos en situación de pobreza. Sin embargo, es importante tener en cuenta también que no debemos olvidarnos de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es justo el paso previo para caer en pobreza, y hacia el año 2019, más o menos el 25% de la población a nivel nacional se encontraba en estado de vulnerabilidad. Vemos entonces que ante un shock externo como la pandemia, muchos de los hogares vulnerables cayeron en pobreza, y por eso la pobreza se incrementa. Por lo tanto, es súper importante mirar la pobreza desde buscar la solución a través del empleo, a través de la inversión pública y privada, a través de la generación de oportunidades. Los programas sociales contribuyen a paliar determinadas situaciones, ¿sí?, de necesidad, como pobreza extrema, adultos mayores, para generar capital humano, pero los programas sociales no solucionan la pobreza, ¿sí?, contribuyen a paliar de alguna medida esa situación. Seguimos, por favor. La segunda lámina está vinculada con la pandemia, y uno de los puntos que ya también han sido mencionados es que efectivamente los casos de COVID, ¿sí?, sobre todo en este último año, se incrementan de manera drástica respecto a la tercera ola. Sin embargo, es importante reconocer también que no se incrementa el número de fallecidos ni de hospitalizados en relación a los casos. Y eso es importante, y evidentemente es parte del proceso de vacunación que vamos a ver a continuación. Seguimos. Entonces, ¿qué reflexión tenemos en este momento de manera general? Tenemos que hay dos líneas que se tienen que mirar en lo que corresponde a desarrollo social, y es qué apuestas y qué miradas tenemos hacia adelante sobre lo que está pasando y las decisiones que está tomando el gobierno. Conversábamos un poco previo al inicio del evento, y vemos que, si bien es cierto, el gobierno ha tomado decisiones de que haya mayor financiamiento para los programas sociales, como mencionábamos hace un momento, los programas sociales no solucionan el problema de fondo de salida de la pobreza permanente. Y lo que vemos es que hay una importante asignación para programas sociales, y eso es importante porque la pobreza se ha incrementado, pero no puede ser lo permanente, ¿no? A la par tiene que haber inversión, y a la par tiene que haber generación de empleo. Y lo segundo es la entrega de bonos. A raíz del inicio del gobierno actual y el incremento del costo del dólar, muchas empresas privadas avanzaron con el pago de sus impuestos, y más o menos fueron más de 5.000 millones de soles en pagos de impuestos que se hicieron hacia agosto-septiembre. Aproximadamente fueron 7.000 millones que entraron a la caja. 5.000 se fueron en el bono Yanapay. Y el bono Yanapay estaba orientado para paliar el hambre. 13 millones de personas tenían que recibir el bono Yanapay, el hambre de septiembre del año 21. Y todos ustedes saben que el bono Yanapay se entregó entre septiembre y febrero de este año. Por lo tanto, si bien es cierto, los bonos tienen un efecto importante si es que llegan de manera oportuna, ¿sí?, no solucionan el problema del hambre permanentemente. Entonces consideramos que hay que mirar desde otro ángulo cómo se avanza en la lucha contra la pobreza. No solamente es asignando más recursos a los programas sociales y en bonos. Lo segundo que tiene que mirarse, y es
Cuando hablamos de la competitividad de un país, ¿sí? La competitividad se genera principalmente por las personas. Y para que las personas en un país sean competitivas, tienen que desarrollarse. Y el desarrollo implica estudios, profesionalización, carreras técnicas, empleo, especialización, innovación. Y para que una persona llegue a estudiar, a profesionalizarse, a innovar, a crear, tiene que tener las condiciones básicas de todo ser humano, desarrollar su capital. Y si en nuestro país no avanzamos priorizando la primera infancia, no vamos a tener adultos si es que hoy no seguimos invirtiendo en la primera infancia. El desarrollo del capital humano es fundamental en los primeros años de vida. Dicen algunos autores como Jiménez que hay capital innato, capital humano innato y capital innato adquirido. Y todo niño nace con capital humano, pero va a depender de su nutrición y su salud los primeros 3 años de vida y hasta los 5 años, que si tienen desnutrición, tienen anemia, no tienen sus vacunas completas, se enferman y no se desarrollan las condiciones neuronales, esos niños no van a estar listos para aprender en el colegio, para entender lo que leen, para desarrollarse y estudiar. Se van a frustrar, no se van a desarrollar y tampoco van a contribuir al desarrollo del país. Entonces es muy importante, y por eso les comento el desarrollo infantil temprano, que va desde una política. En nuestro país tenemos política, tenemos estrategia, tenemos presupuesto, tenemos incentivos, y lo que el gobierno ha planteado en la política general de gobierno es fortalecer y priorizar el desarrollo infantil temprano, pero todavía no se ha avanzado en este proceso en estos meses de gobierno, y es importante llamar la atención que se tiene que continuar trabajando con la primera infancia. Y Milton ha mencionado la importancia de la reducción de la brecha en servicios básicos. Vamos a ver durante la presentación cómo estamos en acceso a servicios básicos y todavía nos falta mucho. Los promedios en nuestro país todavía nos engañan, ¿sí? Cuando vemos promedio nacional nos sentimos tranquilos porque al parecer las cosas están mejor. Entramos a focalizar rural, urbano y la situación empeora. Entramos a mirar agua, muy bien, vamos bien, pero ¿cuánto cuando abres el caño recibes 24 horas el agua? 12, 6, eso es acceso a servicios con calidad, oportunidad. Son temas que tienen que estar en la agenda si hablamos de desarrollo de todo eso. Y en cuanto a salud, importante lo que pasó como reacción en el momento de la pandemia, pero tenemos que seguir avanzando. Y el sector salud ya se ha avanzado, inclusive como parte también de la política general del gobierno se ha planteado la unificación del sistema. Pero si no se avanza en la implementación de redes integradas y todo lo que corresponde a tener estas fichas de salud ya a nivel informatizadas, ¿no? Entonces va a ser imposible, porque como hoy todavía tienes que ir a cada centro de salud donde está tu historia clínica. Porque de lo contrario, la historia clínica, mientras no esté digitalizada, no puede pasar de un lugar a otro, de un centro de salud a otro, de un hospital a otro, de un hospital a una clínica. Entonces es importante ese proceso y se debe priorizar también en temas de salud. Si bien es cierto, se avanzó en vacunación, hemos visto que en algunas partes del país y a nivel nacional ha habido un freno. Es importante continuar vacunación viendo COVID, pero también vacunación en general. Seguimos. Y ahora vamos a entrar ya con mayor detalle a focalizar lo que tenemos en el observatorio para PUNO. Seguimos. Lo primero, vinculado a salud. Ya lo mencionó Milton, PUNO está por debajo del promedio nacional y vemos aquí que solo Huancavelica y Loreto están después. Entonces hay un reto de 39% de personas de PUNO que todavía no se vacunan. Seguimos. Y aquí está por edades, cómo está el proceso de vacunación. Y vemos, ¿no?, que en primera dosis todavía hay un porcentaje importante de 12 a 17 que solo tiene el 19% de la primera dosis. Y ahí estamos viendo entonces qué está pasando para llevar a los menores de edad a vacunarse. Vemos que todavía existe por diferentes grupos etarios, sobre todo en los más pequeñitos, que hay un 62% sin vacunar. Y sabemos que es importante la vacunación, ya hay vacunas para los más pequeños, entonces esa es una agenda que se debería desarrollar actualmente
con una movilización de la ciudadanía en el departamento, en las provincias, en los distritos, de la mano evidentemente con la Dirección Regional de Salud. Entonces, los niños son en este momento los más vulnerables, igual que los mayores de 80 años. 35%, poco más de un tercio de la población no se ha vacunado todavía. En promedio, en Puno todavía falta un cuarto de la población vacunar, y es importante tenerlo en cuenta porque, por lo siguiente, ¿sí? Hemos sacado unos datos del observatorio, hemos hecho análisis de los datos. En Puno, el índice de mortalidad entre los adultos mayores de 60 años es 10 veces menor si cuentan con dosis de refuerzo, es decir, tercera dosis. Eso refuerza enormemente el mensaje de que es necesario, porque si no, hay un porcentaje que va a fallecer. Y estamos hablando del índice de mayores de 60 años. Y todavía tenemos un 35% de mayores de 80 años que no se ha vacunado. Entonces, cuando nosotros y cuando Milton presentaba al inicio el observatorio, lo que busca es dar datos que muestran evidencia. No es información cualitativa, no es me dijo, me parece, me contaron. Esta es información con evidencia que señala que en Puno el índice de mortalidad es 10 veces menor si tiene dosis de refuerzo, y es un mensaje muy importante para difundir además entre la población, como un mecanismo de información para persuadir para que se acerquen a vacunarse. Adelante, por favor. Asimismo, con la gestión de camas durante el tiempo de la COVID, ¿no? Tenemos aquí cómo cada vez más vemos que hay, a fines de marzo, hay camas operativas versus camas ocupadas, UCI, ¿verdad? Entonces lo que se tiene que buscar aquí es que esas camas operativas se mantengan operativas. Lo que ha pasado en el país en algún momento cuando bajó la primera ola y pensamos que la segunda ola no llegaba, se desaparecieron las camas UCI. No, ni siquiera se utilizaron en otro tipo de atenciones. Entonces, acá tenemos un dato importante porque hay camas UCI disponibles y deberían mantenerse esas camas UCI, buscar los profesionales para que en caso de necesidad, no solamente por la COVID, porque las camas UCI se necesitan para diferentes aspectos, ¿verdad?, de urgencia. Entonces es importante estos datos para mantenerlos. Seguimos. Camas hospitalarias, miren también cómo se han incrementado las camas hospitalarias y por lo tanto también se tiene que garantizar que no se cierren porque la tercera ola ya bajó. Porque lo que rápidamente pasa es que comienzan a cerrar, cuando la necesidad sigue, seguimos. Y aquí, uno de los temas que también mostramos en el observatorio es que hay datos, cuando entran al eje de salud, tenemos datos COVID, que son los que acabamos de ver, pero también tenemos datos no COVID. Por ejemplo, cirugías. ¿Qué pasó durante la pandemia? No íbamos a los hospitales, salvo por COVID, y se suspendieron las cirugías. Vamos a mirar, este es el dato de Puno. El gris fuerte es año 2019, 1556 en diciembre. El rojo es 2020, 1006. Y el 21 es el gris suave, 1373. Hasta este momento no hemos recuperado en Puno el número de cirugías pre-pandemia. En el año 2020 hubo un pico en febrero donde se elevó el nivel a 2.606 cirugías, me imagino que por demanda, pero luego ahora ha caído y no se ha recuperado desde la pandemia. ¿Es porque no se necesitan cirugías? ¿O es porque no se está dando la atención debida a las cirugías? Estos son datos que son relevantes tener en cuenta. ¿Qué se va a hacer para regresar por lo menos a niveles pre-pandemia de cirugías? Porque las personas, lamentablemente, después de la pandemia, o mantienen las enfermedades crónicas que tenían, o en algunos casos, a raíz de los contagios de COVID, de pronto han salido enfermedades que uno no sabía ni que tenía. Entonces es importante estos datos también. ¿Para qué? Para poner sobre la mesa y discutir qué se va a hacer. Inclusive como agenda de los debates de salud para las próximas elecciones. ¿Qué se va a plantear frente a estos datos? Y eso es lo que buscamos
en poner los datos sobre la mesa para generar debate y para generar propuestas sobre esa realidad. Seguimos. Perdón. Oncología, que no quiero que se me pase aquí. Los pacientes oncológicos todavía deben viajar a Lima para recibir atención especializada. Hay más de 1000 pacientes que proceden de Puno que están en el INEM en consulta externa en Lima. Cuando la pregunta es ¿qué pasa con el IDEN Sur? Porque el IDEN Sur es el que debería atender a Puno y es importante saber que el presupuesto de Puno para oncología está en el IDEN Sur. Entonces todo lo que implica que un paciente viaje oncológico a Lima está desprotegido, no tiene dónde quedarse, la familia no tiene cómo mantenerse. Entonces es importante también preguntar, bueno, ¿cuál es esa coordinación que se está haciendo con el IDEN Sur para que Puno derive al IDEN Sur? Entonces, tener el dato de oncología es importante también. Seguimos. Y ahora entramos, ¿no?, aquí a brechas de recursos humanos. En promedio nacional es el 14.5 médicos por 10.000 habitantes. En Puno es el 9,8. De hecho, seguimos por favor, uno de los, y aquí estábamos, la brecha competitiva en recursos humanos, Puno está en el puesto 14 de 25. En principio no está tan mal como otros departamentos. Entonces, ¿qué está pasando si es que siente que no reciben una atención oportuna, ¿verdad? Porque tiene que ver con la oportunidad además de la calidad. Otro dato que es relevante es que a raíz de la pandemia se cerraron los establecimientos de primer nivel de atención. Se cerraron por disposición del Ministerio de Salud, pero ahora se están reabriendo desde el año pasado, porque es necesario que los pacientes con enfermedades crónicas, el tema de prevención, el tema de control prenatal, las vacunas de los niños se dan en el primer nivel de atención. Pero lo que encontramos con datos del Ministerio de Salud es que Puno, 463 establecimientos de 487 cuentan con capacidad instalada inadecuada, es decir, el 95%. ¿Qué significa capacidad instalada inadecuada según las estadísticas que arroja el Ministerio de Salud? O que la infraestructura está obsoleta, o que el equipamiento es obsoleto, o está malogrado, o no funciona, o que no hay equipamiento. Entonces, estamos abriendo los establecimientos de primer nivel sin tener las condiciones necesarias. Hace más o menos un mes, el presidente en el Congreso, o menos, en el Congreso señaló que en 100 días se tenían que abrir todos los establecimientos de primer nivel. Muy bien, eso es voluntad política, pero ¿qué se está haciendo en la coordinación desde el gobierno regional con el gobierno nacional para que abrir y entrar en operación de los establecimientos de primer nivel en esos 100 días sean con mejores condiciones? Porque a raíz del cierre por la pandemia se ha sufrido definitivamente un daño, alguna obsolescencia a los equipamientos. Eso es importante. El trabajo no articulado en redes forma parte de los problemas de la región, así como falta de historia clínica electrónica y sistemas en línea. No vamos a poder unificar el sistema de salud en el país si es que no se avanza con la historia clínica electrónica y con tener sistemas en línea. Para eso, nuevamente, el gobierno está dándole prioridad y está planteando en su política de gobierno. La pregunta es, ¿cuántos recursos se está dando para ello? Entonces, muchos de los temas que son situaciones críticas están reflejados en la política de gobierno. Pero no solamente basta que estén reflejados, se requiere que se implementen y que se dote de presupuesto. Y ese rol lo tienen las autoridades regionales para pedirle al gobierno que si hay mandatos que cumplir, entonces se requieren de los presupuestos necesarios. Y obviamente volvemos a lo primero que mencionaba Mirta. Para tener los presupuestos necesarios necesitamos que todos paguemos impuestos y la informalidad no siga subiendo y que haya más inversión privada, porque de lo contrario no hay de dónde más presupuesto. Y que ese presupuesto que llegue, cuando llegue, sea
invertido de la mejor manera, ¿verdad? Para que garantice sostenibilidad de servicios y no se pierda en entregas directas que probablemente no solucionan los problemas de todas las personas. Seguimos. Otro dato vinculado con los retos que se tienen es la atención en primera infancia. Al cierre de los establecimientos de primer nivel, quienes padecieron más son los niños más pequeños. Si se cerró el establecimiento del primer nivel en marzo del 2020 y se comenzaron a abrir a partir de, yo calculo más o menos, en abril, mayo del 2021, incipientemente, con mayor fuerza en el segundo semestre. Quiere decir que los niños que nacieron en el segundo semestre del 19 y en el primer semestre del 20 y en el segundo semestre del 20 no tuvieron acceso a su control de crecimiento y desarrollo. Eso es gravísimo porque no sabemos si pesan y si están midiendo lo que necesitan, no reciben vacunas básicas para su edad, no reciben el sulfato ferroso para combatir la anemia y prevenirla, no sabemos si tienen desnutrición crónica infantil. Entonces vemos aquí cómo, en el caso de las vacunas básicas completas para la edad, en menores de 36 meses, en el país cayó. Nacional cae de 61 a 46 y en Puno cae de 48 a 38. Al año 2020, solo el 38% de niños menores de 3 años tenía su esquema de vacunación completa. 2 tercios no. Ahora en mayo salen los nuevos datos y veremos si esto se revirtió. Pero aquí la meta es 100, no es 99, no es 98, es 100. Cada niño tiene que tener su esquema de vacunación completo. Seguimos para evitar, evidentemente, que tenga problemas. Algunas de las vacunas críticas, neumococo y rotavirus. Neumococo, meningitis. Rotavirus, todo lo que es diarreas y por lo tanto deshidratación. Ambos pueden causar la muerte. Y vemos que a nivel nacional 69% de neumococo, 68% en Puno, y en el caso de rotavirus el 74% nacional y 71% en Puno. Si bien es cierto, Puno frente a otros departamentos está mejor. Hay departamentos que ha caído mucho más la vacunación, pero tenemos aquí una brecha del 30% que es importante cerrar. Seguimos. Ya con la pentavalente también, igual que la antipolio. Lo que se tiene que evitar con las vacunas básicas es que regresen las enfermedades que ya se fueron. Si alguno recuerda, la difteria regresó el año pasado y tiene que ver con los sistemas de vacunación. Esperaríamos que no regrese la polio. Hace años que la polio ya no está. Entonces es importante que se llegue al 100 tanto en pentavalente como antipolio. Seguimos. Estos son los datos al 2020 de anemia y desnutrición, que esperamos que después del año 21 no se haya incrementado ni la anemia ni la desnutrición, pero vemos que la situación es compleja. A nivel de Puno, el 14% hacia el año 2020 tenía desnutrición, que es un dato que se ha mantenido, y en el caso de Puno en anemia, sí hay un 69%. Entonces, ahí tenemos un tema crítico porque la anemia en el niño impide su desarrollo, impide su crecimiento y tiene secuelas, si es que tiene anemia, con menores de 3 años y 2 años sobre todo tiene secuelas para su desarrollo después y no se recupera. La anemia que tiene un niño en la escuela cuando tiene 6 años es distinta a la anemia que tiene un niño cuando tiene 6, 8, 10, 12 meses, año y medio. Es distinta. El daño es absolutamente diferente. Entonces, este dato es alarmante y se tiene que ver cómo se puede revertir. Seguimos, por favor. Y aquí está el tema de los servicios básicos. Vemos que en promedio nacional, y aquí hemos agregado un servicio más. Hasta hace 2 años, el combo de servicios era agua, desagüe, luz, ¿sí? Y telefonía móvil. Durante la pandemia se agregó con más fuerza internet. De hecho, el internet hace que se caiga el promedio. Pero si no pensamos
pensamos en que es necesario tener internet, como lo es el agua de importante, entonces no le vamos a dar prioridad al combo de que todo peruano y peruana debe tener más allá del lugar donde nazca y donde viva. Y aquí está. Promedio nacional Perú, 34%, promedio Puno, 12%. Y ahí la pregunta es, ¿qué se va a plantear en estas nuevas elecciones? ¿Qué metas se van a plantear para las nuevas autoridades? Agua es responsabilidad nacional, regional, provincial y local. Si entramos en el Observatorio Bicentenario, ustedes van a ver no solamente el combo, sino por cada servicio. Dale clic a agua, les va a salir cuánto está con el agua, pero además pueden dar otro clic y les va a salir si reciben 24 horas, si reciben 12 horas, para saber oportunidad, ¿sí? Y el tiempo, la frecuencia que les llegue el agua. Y eso sirve para tomar decisiones, evidentemente. La buena noticia es cuando estamos avanzando en cobertura. Luego, la tarea pendiente es cuando avanzamos en frecuencia. Y eso es parte de lo que se tiene que tomar como medidas desde el gobierno nacional también. Pero a nivel regional también se pueden planificar metas. Es más difícil, evidentemente, en el internet, porque el internet depende de la banda ancha y de proyectos grandes que tenga el gobierno. Pero ahí es cómo se hace la gestión para entrar en los proyectos de banda ancha, para ampliar el internet. Y seguimos con dos temas más vinculados con retorno a clases y vacunación. Hemos hablado de los diferentes grupos etarios que todavía faltan vacunarse, pero ahora le vamos a hacer un zoom al personal que trabaja en las instituciones educativas. Y hay un 4% de personal que trabaja que no se ha vacunado. No es que tenga una dosis, no se ha vacunado. Entonces es importante tomar en cuenta que ya estamos regresando a clases y es importante que todo el personal administrativo y los docentes se vacunen. Porque han visto cuánto está todavía cuánto falta, ¿verdad? Más del 60% de vacunación en niños. Y hay un porcentaje también de personas que están interactuando entre personas que no se han vacunado. Y eso puede ser perjudicial para la salud y la vida de las personas en la escuela. Seguimos. Al mes de diciembre, ¿sí?, se tomó una foto sobre cuántos servicios educativos estaban habilitados para retornar en diciembre. A nivel nacional estaban habilitados 91.000 servicios educativos, que era el 81%. En Puno estaban habilitados 5.618, que representaban el 86%, y comenzaron a retornar 205, el 4%. Estamos esperando que Educación publique sus datos para ver ya hacia abril cuántos finalmente de este grupo de servicios educativos que estaban habilitados han retornado. Y este dato de habilitados es importante, porque las instituciones educativas deberían estar el 100% listas para el retorno a clases. Vemos que ni a nivel nacional ni en Puno pasamos el 85%, 86%, 81 y 86%. Entonces hay una tarea todavía en el nivel nacional de un 19% y en Puno de un 14% para seguir habilitando y poniendo en orden la infraestructura y el mobiliario para que quienes no han regresado a clases puedan retornar. Y finalmente, solamente recordar y repasar con ustedes, seguimos, qué es lo que tendríamos como agenda, que nosotros les planteamos en la línea de lo que se ha presentado. Fortalecer los establecimientos de primer nivel de atención, porque atienden pacientes crónicos, porque atienden primera infancia, porque atienden madres embarazadas. Priorizar el enfoque comunitario para prevención de la salud, porque efectivamente a través del enfoque comunitario, sobre todo el trabajo en comunidades, sale el personal de salud para trabajar y llegar de manera más adecuada ahí cuando no se pueden desplazar a los centros de salud. Evidentemente, tener más formación del recurso humano vinculado a la atención familiar comunitaria. Esos tres están directamente relacionados. El cuarto está vinculado con la continuidad e institucionalidad. Nosotros lo hemos puesto porque sí está demostrado que cuando hay continuidad del recurso humano, no digo que no se cambien personas, pero no es que se cambien todos.
o que haya un proceso de aprendizaje de quienes vienen para que finalmente otros se vayan. Pero siempre que hay cambios, lamentablemente en diferentes partes del país, en algunos más, en otros menos, hay un cambio total de los servidores públicos, principalmente funcionarios, y eso afecta de todas maneras a aquellas acciones que se van desarrollando, porque no todo está mal en el sector público. A veces nos sentimos desencantados, pero hay muchas más cosas buenas que se hacen que malas. Hay mucha más gente honesta que corrupta, pero lamentablemente lo negativo siempre es lo que sale. Entonces, la recomendación es evaluar al personal que está y tomar decisiones en función de evaluaciones. No porque quien llega tiene que traer gente nueva, porque eso va a permitir continuidad en las gestiones. Y priorizar el cierre de brechas de servicios básicos, que como hemos visto en el departamento hay un reto enorme, porque el promedio de los 5 servicios es el 12%, y uno de los temas cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de desarrollo, es que nosotros siempre pensamos en que deberíamos los ciudadanos tener todos los servicios, ¿verdad?, en nuestro hogar. Entonces, cuando uno lo mira sectorial, vivienda piensa, a mí me toca ponerle agua, entonces está por acá. Y a mí me toca ponerle luz, y está por acá. Pero tenemos que mirar que los ciudadanos tienen que recibir todo. Los 5 servicios como mínimo, además, salud, educación, porque es la única manera que vamos a salir adelante. Entonces, priorizar el cierre de brechas es fundamental para el desarrollo. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo.